Lengua materna español, viernes 12 de febrero de 2021. Carteles para una exposición. El esquema. Aprendizaje esperado. Realiza esquemas con información acerca de un tema para llevar a cabo una exposición. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer un esquema es saber qué es, ¿sí? Aquí nos dice, es una exposición ordenada de los puntos más importantes de un tema. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escribir o a mostrar lo más importante de un tema. Y se relacionan con líneas, números u otros signos. Ahí en la imagen de la derecha está un esquema de las frutas, ¿sí? En el centro pusieron una canasta. ¿Por qué una canasta? Porque se supone que es el objeto en el que colocamos las frutas, ¿verdad? Y de ahí van saliendo ramitas o líneas que van uniendo a las ideas principales, o sea, ejemplos principales de frutas: piña, cereza, plátano, manzana, naranja. Y de ahí salen otras líneas que están uniendo a las ideas secundarias, cada uno con sus ideas secundarias principales o su información más importante, ¿sí? Como por ejemplo la cereza, pues tiene flores, huesos y se hacen en huertos. O el plátano, que es amarillo, que es del Caribe y que nos da potasio. Y así. Existen muchos tipos de esquemas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de información que necesitemos organizar. Por ejemplo, los de la izquierda son esquemas que utilizamos para organizar mucha información, ya sea de un libro o de un artículo de muchas páginas. Y los de la derecha son más utilizados para información más pequeña, como un artículo o tareas escolares, situaciones así, de niños de primaria, de secundaria. Entonces, para realizar un esquema hay 4 pasos muy sencillos que vamos a seguir para ahorita realizar uno de los esquemas más sencillos, ¿ok? El primero, lee y comprende. Lee el texto que quieras esquematizar y asegúrate de que lo has comprendido. Y abajito nos da una nota, que no te dé pereza buscar en el diccionario. Ustedes aún no utilizan diccionario, pero es importante que lo vayan empezando a usar aquellos niños que ya tienen más habilidad en la lectura. ¿Por qué? Porque el diccionario nos sirve para aprender el significado de las palabras, y entre más palabras sepa yo, es más fácil que yo me comunique o que aprenda, porque entiendo más cosas al leerlas o puedo expresarme de maneras diferentes, ¿sí? El número 2. Identifica lo principal. Por eso es importante leer y comprender, porque si no comprendo, pues no voy a poder identificar lo principal. ¿Qué significa lo principal? Pues es lo más importante. Identifica las 2 o 3 o 4 ideas principales sobre las que se construirá tu esquema. A esto se le llama esqueleto. Claro, se le llama esqueleto porque es como el cuerpo del esquema, ¿ok? Entonces, por eso es importante leer y comprender para identificar lo más importante. Ya que leí, comprendí e identifiqué lo más importante, dice asocia ideas secundarias. Cuando ya tienes el esqueleto, complétalo con ideas secundarias como fechas, nombres, lugares. Evita curiosidades, oraciones largas, ejemplos y enumeraciones. Recuerda que el esquema es como un dibujo, un cartel, una nota en el cual organizas la información más importante. Entonces, si tú llenas de información, ya no te va a servir de nada. Y al contrario, te va a dar pereza leerlo y te vas a revolver con tantos datos. Entonces, es para lo más importante. 4. Planifica antes de escribir. Calcula el espacio. Cuánto ocupa de ancho las ideas principales. Calcúlalo y empieza escribiendo las ideas secundarias. Después, haz cada llave y lo último, pon el nombre de la idea principal. Es importante planificar porque empiezas a hacer el esquema de derecha a izquierda. ¿Ok? Ahora bien, para nosotros hacer nuestro esquema ya habíamos dicho que hay que leer y comprender. Por eso nosotros fuimos a buscar en fuentes de información. Y como son textos de información verdadera, tienen que ser textos informativos. Un ejemplo de ellos son las revistas. Yo acudí a una revista científica, National Geographic. Está ahí un jaguar y el título La senda del jaguar. Entonces, ¿de qué va a tratar esa revista o cuál es su tema principal? Pues los jaguares, ¿verdad?
ya que busqué en el índice y di con el artículo, que es este. Aquí ya incluso vemos esquemas y la información organizada, pero es mucha información. Yo quiero hacer un esquema más pequeño todavía. Entonces lo leí, lo comprendí, saqué las ideas principales. Y de ahí, al haber leído y comprendido, pude hacer esto, que ustedes también ya lo hicieron en la guía, sacar las ideas principales y sus ideas secundarias, o sea, su información. Por ejemplo, aquí dice nombre jaguar, como nace de la mamá, donde vive en pequeñas cuevas, zonas pantanosas, que come venados, jabalíes, roedores, serpientes, o sea, es carnívoro. Otros datos, al igual que el tigre, el jaguar es un gran nadador. Permanece en el agua para evitar a los mosquitos, solo sacando la cabeza. Bueno, pues ya que tengo esa información, agarro mi hoja, mi papel bond, mi cartulina donde voy a hacer mi esquema. Y yo lo primero que hago, porque aparte tenemos que ir cuidando la presentación de nuestro esquema, de nuestro trabajo para que llame la atención, es limitar mi espacio. ¿Y cómo lo hago? Con un marco. Pueden ser líneas, puede ser como en forma de nube, puede ser con sellos, con lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y ya que lo limité, lo siguiente es poner el título. El título debe de ir con letra grande, con colores llamativos, no lleva punto, ¿sí? Y debe de ser simple, no muy largo, ¿ok? Ya después de que puse el título, pues voy a poner el otro elemento que me va a ayudar a llamar la atención, que es la imagen. Puede ser un dibujo hecho por mí o puede ser un recorte, pero bien recortado y pegado. Aquí tengo ya una imagen de un jaguar, ¿ok? Se fijan que al momento de ir colocando las cosas también voy checando el espacio, puede ser al centro, puede ser grande, puede ser pequeño, dependiendo de la cantidad de información que voy a ocupar, ¿sí? Y cómo la voy a acomodar, eso también lo tengo que ir vigilando. No voy a poner todo en el centro o en la orilla izquierda, tengo que ver que toda la hoja se ocupe, ¿ok? O la mayor cantidad y sin que quede todo amontonado o chueco. Y ahora sí empiezo a colocar las ideas principales. La primera era que nace de la mamá, la segunda que vive en cuevas, lo otro que come carne y lo último que es un buen nadador. Se fijan que utilicé hojitas, eso también es importante, que al momento de hacer mi esquema yo vaya poniendo dibujos o colores relacionados. A lo mejor pude, en donde dice nace de la mamá, poner un bebé jaguar o una mamá jaguar. En donde dice que vive en cuevas, poner un dibujito de una cueva. Sí, eso ya es decisión de cada quien. Y por último, ya que está todo, pues tenemos que unir con líneas o con flechas. Y ya terminamos nuestro esquema. Ahora sí pueden pasar a hacer su esquema en la guía y después disfrutar de su fin de semana. Nos vemos en el próximo tema.